hecho esta Sega Dreamcast, que es de mi amigo Oscar, que nos la envía desde Colombia para que le hagamos una versión en dos colores. Me dice que rojo y negro, pero bueno, le hacemos dos tonos de color, dos marmolizados, tanto en el rojo como en el gris. Trazamos la línea para dejarla lo más recto posible y le hacemos un montón de detalles en botones. Pintamos esta pieza que cuesta de sacar, hay que tener mucho cuidado por los lados para extraerla, ¿vale? Y en el mando, que le hemos hecho todo lo que hemos podido y se nos ha ocurrido. Mirad qué intensidad, qué rojo, ¿veis? Esto también va pintado, todos los botones, y por detrás le hacemos también un marmolizado, cortando en gatillos, etc. Y mirad, purpurina roja. Y le hacemos un detalle dentro de la tapa. La consola me la envía vacía para el peso, que es la bandera, no sé si se apreciará, de su país, de Colombia. ¿Vale? Yo no os entretengo más y adelante vídeo. Callaros, que empieza. Hola, buenas, soy Kulzar y hoy vamos a hacer una Sega Dreamcast. Es la Sega de mi amigo Oscar, ¿vale? De Colombia, un chico que también customiza y bueno, vamos a hacerle algo curioso. Hace poco hice una Sega Dreamcast de Barbie y bueno, no ha sido muy bien, no ha caído muy bien, digamos, ¿vale? Pero bueno, creo que no estaba tan mal hecha como me ha dicho mucha gente, ¿vale? Pues bueno, vamos a hacer otra totalmente distinta, ¿vale? Mi amigo Oscar de Colombia me envió unas fotos de unos diseños, una azul, con varios tonos de difuminado, que a mí sinceramente no me gustaba, habrá gente que sí, y luego me envió otra que ya la tenía yo vista de hace tiempo, que está en rojo y negro, ¿vale? El negro de abajo es mate, nosotros lo vamos a hacer todo en brillo, y le vamos a hacer un marmolizado, o escarcheado, como le dicen allí, o me dijo él, ¿vale? La quiero en dos colores y la vamos a hacer en dos colores. La tengo separada así porque esta zona, digamos, va a ir en negro brillo. Esta zona, digamos, que es la que va a ir en rosa y esta es la parte de abajo, que va a ir en negro. Pero ¿qué pasa en esta consola cuando la queremos hacer en dos colores, ¿vale? Esta pieza, que va aquí, digamos que pilla parte de arriba y parte de abajo. Así que tenemos que tener en cuenta que la tenemos que pintar de los dos colores. Lo que yo voy a hacer primero hoy va a ser pintarla, digamos, del color de efecto con el candy y el plata que vamos a utilizar, ¿vale? Y ya siguiente día le tiraremos la franja con la pieza ya puesta, pintada, la montaremos, digamos, sobrepuesta y le tiraremos la franja negra, de lo que va a ir de color negro. ¿Habrá otras maneras de hacerlo? Sí, se puede tirar, digamos, colores catalizados, dejar secar y jugárnosla el mismo día a trazar y pintar. Yo no me la voy a jugar. Sé que se puede hacer, sé que gente lo hace, pero yo no voy a correr ese riesgo y menos en un color candy. Porque un candy, como se estropee, es muy difícil otra vez llegar al tono. Por mucho que se apunten en probetas, os apuntéis el código, cuánto habéis tirado de cantidad, etcétera, sí, daréis con el color. Pero luego interviene otro factor, que es la aplicación. Y cómo se aplica, sacar ese tono, aunque sean las pasadas, se puede aproximar, pero dudo que se saque el color exacto. ¿Vale? Pero bueno, estos son pensamientos míos, ¿eh? Es mi opinión y habrá seguro que más de un profesional que lo saque. Yo no. ¿Vale? Así que para no jugármela, bueno, pues lo vamos a trazar y pintaremos el negro otro día, ¿vale? Esta la aparto y esta sí que la vamos a hacer. ¿Qué le vamos a hacer? A las piezas negras luego las hendiduras las rellenaremos, no sé si lo haré en dorado, lo haré con un rojo, etcétera. Los botones también irán en negro, lo que luego las letras he pensado, para no perder el color de los botones, rellenarle cada botón de cada color. Siempre que veamos un modelo por internet de algo que nos guste, vamos a intentar luego nosotros hacerlo algo diferente. Vamos a copiar, porque otra vez volvemos a copiar, pero vamos a intentar hacerlo distinto. O vamos a añadirle más detalles que a la gente le cueste hacerlo y no nos puedan luego lo mismo copiar a nosotros. O el que nos quiera copiar, que realmente no es que sufra, pero que le cueste más tiempo, que le cueste, ¿vale? Así que bueno, yo me pongo a preparar
He comprado un plata distinto, un plata que es un poquito más grueso que digamos que el que llevo utilizando con los coches, para que el candy llame más la atención. Cuando vemos esos candies tan llamativos, el 50% del truco, digamos, está en la base, es en el plata, que en las platas las partículas son más gruesas, ¿vale? Y tienen otro tipo de forma y nos hace ver ese efecto tan guapo, ¿vale? Así que yo me pongo a darle el color plateado, luego le daremos el negro y prepararé el candy que lo añadiremos al barniz y le iremos dando pasadas. Un candy rojo de la marca Custom Creative, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí y me pongo a darle el color plateado. Bueno, una vez ya bien seco el color plata que le hemos tirado, ¿vale? Yo ya he pintado las piezas de color negro, ¿vale? Aquí las tenemos, estoy dejando ya secar para luego aplicarle el barniz. Entonces yo lo que le he hecho a la pieza que comparte, digamos, la carcasa de Dreamcast, ¿vale? La parte de arriba junta con la de abajo, la he colocado más o menos, ¿vale? Con tesa por dentro, donde más o menos va a ir. ¿Por qué lo he hecho así? Aparte de ahora cuando hagamos el marmolizado, más o menos coincidan las marcas, lo he hecho para cuando tiremos el candy de color sea igual, ¿vale? Que tenga las mismas pasadas, tenga el mismo tono, porque si la pintáramos aparte, seguramente habría variación. Mínima, pero podría haber una variación y así me aseguro de que no va a ir. Si os fijáis, no la he dejado completamente pegada, ¿vale? He dejado el filito, por si se ve un poquito, ¿vale? Que también le dé algo de color. Y una vez le demos las pasadas, ya podemos descolgar o dejar que seque aquí. Si dejamos que seque aquí, hay que tener cuidado que no se nos pegue con el barniz, ¿vale? Así que yo lo mismo, la suelto un poco o ya me la he dejado preparada por abajo para extraerla y ponerla que seque en otra pieza. Hemos pintado el mando de atrás. ¿Por qué? Si va a ir en negro la parte de abajo. Porque le voy a dejar unas marcas. Al día siguiente taparemos con cinta de perfilar y algún detalle al mando le vamos a hacer, ¿vale? Así que yo ya tengo aquí el film transparente y vamos a hacer las marcas, ¿vale? Yo me pongo aquí, pillo la pistola del negro, ¿vale? Y vamos a ir disparando y haciendo las marcas, ¿vale? Tiramos y vamos a irle haciendo marcas. Da igual que se nos marque por abajo, porque esto luego al día siguiente irá de negro, ¿vale? Vamos a ir haciéndole más o menos como queramos por dentro. Ya veré yo, porque lo más seguro la pinte de otro color, ¿vale? Vamos a ir poniendo marcas. Y lo que podíamos hacer, que ahora se me ha pasado y se me ha venido a la mente, ¿vale? Mirad, en vivo, lo vamos a hacer. Colocamos la tapa de arriba. Retiramos las tesas, ¿vale? Y otra cosa importante, le he retirado esta pieza de aquí, que la tengo aquí en concreto. Le he pintado en negro. ¿Por qué? Porque la luz la voy a teñir de color negro y se nos verá un pico completamente de color negro, ¿vale? Y creo que le puede dar un detalle bastante llamativo. Entonces ahora vamos, ¿ves? Estaba a punto de cometer un error en directo, para mí un error, ¿vale? También se puede más o menos, como son marcas así al azar, puede ser que no se hubiese notado mucho, pero bueno, así se nos va a notar menos el detalle, ¿vale? Menos mal que nos hemos dado cuenta, pero si no lo hubiésemos tenido que corregir de otra manera. Y vamos dándole. Bueno, yo voy a ponerlo a cámara rápida para que no veáis y os comáis todo esto. Yo voy a ir haciéndole las marcas y una vez tenga las marcas a todo, ya empezamos a aplicar el candy, ¿vale? Pero le voy a hacer marcas a todo,
a esta pieza también, porque al día siguiente, ¿vale? Solo pintaremos de negro esto. Cuando tengamos el mando en la mano se nos verá esto igual que el resto. Creo que puede ser un detalle llamativo, creo que puede ser un detalle curioso, ¿vale? Y a la parte de atrás, lo único que va a ir, para que me entendáis, pintado, ¿vale? Uy, ahí le he dado bastante negro, pero bueno, ¿vale? Digamos que estas dos van a ser las únicas que van a ir del mando pintado, de atrás. Y el de adelante, vamos a irle dando todas partes, manchándolo bien. También hay que decir una cosa, quedan muy guapo las manchas negras, pero contra menos negras tenga, más se le verá, digamos, el tono que le queramos dar con el candy. Y ya iremos mirando con el candy de cuántas pasadas le vamos dando para ver qué tono le queremos dar. Vale, vamos así chazándolo todo. Yo creo que el mando ya estaría. A tener en cuenta una cosilla cuando pintemos este mando. Estos picos de aquí atrás se ven mucho, bueno, se ven. Tú estás jugando así, pero por detrás van vistos. Así que habrá que darle también color ahí, tenerlo en cuenta. Bueno, yo esto ya lo tengo, ya solo me falta el mando y ya pasamos a aplicar el color candy. Una vez ya bien secas las marcas, ¿vale? Vamos tocando, que esté todo completamente bien seco. Vamos a aplicar el candy. Yo ya he hecho una prueba del candy, ¿vale? Le he tirado un poquito la pieza y este es el tono rojizo que va a coger, ¿vale? Un tono, un rojo potente, un rojo vivo, ¿vale? He mezclado 50-50, he hecho 50 de barniz y el candy le he echado la mitad. En esta primera pasada. Luego lo mismo sí que hago una pasada de barniz limpio, ¿vale? Pero ahora vamos a aplicar un barniz con candy. Quitamos el compresor para que no salte mientras explico. Y lo que decía, hay que hacer las pasadas completamente iguales, ¿vale? Tiramos, mirad cómo tiñe, ¿vale? De ida y vuelta. Para que nos quede exactamente igual, ¿vale? Y ahora por arriba. ¿Vale? Y ahí que no nos ha entrado. Ahora meteremos por las partes de abajo. Y este es el tono que va a ir cogiendo la consola. Si lo queremos más fuerte, le daremos otra pasada, que es lo que voy a hacer. De aquí a 10 minutos o 5 minutos le daré otra pasada. O si no, lo que podemos hacer es dejarla también. Si nos convence este color, dejarlo. Pero siempre las mismas pasadas por todas partes. ¿Vale? Y luego la parte esta de abajo, que también a los gatillos, que no lo enseño antes, los gatillos también van de color rojo. Ya ha saltado el compresor, ¿vale? La pieza arriba. Esta no hace falta que quede, digamos, muy bien. Ahora muy bien cubierta, porque lo que me interesa son estos dos puntos que son los que se van a ver de color rojo. Lo demás va a ir de color negro. Y ahora la tapa. ¿Vale? Siempre mismas pasadas. Ahora estamos pintando la tapa separada de, digamos, de la base. Pero tenemos que aplicar las mismas pasadas. Aplicando las mismas pasadas no tendríamos por qué tener problema. Esta no la pinto ya porque esta ya la he pintado. Ahora le daré al mando. ¿Vale? Bueno, al mando, al conector del mando. Y una vez ya le he dado, ya estaría. Ahora dejaré pasar 5 o 10 minutos y le meto otra capa de candy con barniz, 50-50. Y ya una capa final de candy solo. Bueno, y una vez ya le hemos dado las dos manos de candy,
de barniz con candy, ahora un barniz limpio, ¿vale? ¿Por qué se le da un barniz limpio? Porque el candy es un color que se desgasta mucho, ¿vale? Aparte de que matiza mucho el barniz, el candy, cuando le da el sol o le dé el sol, veréis que se empieza el color a clarear, empieza a perder color. Entonces se le aplica siempre capas arriba, digamos, limpias, ¿vale? De barniz sin candy, barniz limpio, barniz normal, para proteger, simplemente. Pero esto lo estoy haciendo yo en consolas, pero en los coches es igual. Un coche tricapa lleva el color, la base, lleva, digamos, el candy y luego lleva o bien un barniz limpio o una mano de barniz teñido y una mano de barniz limpio. Eso es así, por lo menos lo que yo he visto, ¿vale? Así que vamos a aplicarle ya el barniz limpio. ¿Vale? Aquí tenemos las piezas y ahora vamos dándole, digamos, ya el acabado final. Que brille bien. ¿Vale? Luego pondré una foto y un vídeo al botón, igual, dándole un toque. Cuando salte el compresor pararé y ahora vamos a darle a la consola. Recordamos que tiene la tapa, ahora ya da igual las pasadas que le demos porque ya hemos conseguido igualar el tono, ¿vale? Vamos despacito, solapando. La tengo así inclinada, vosotros lo mismo no la podéis ver, pero es para yo verla mejor. ¿Vale? Y una buena capa, porque no le vamos a dar más. ¿Vale? Y esta la pongo por aquí. Ahora la tapa. ¿Vale? Hemos colocado el logo y una vez con el logo colocado le he dado una mano de candy al logo, digamos, para que pille también un tono así un poco rojizo. Bueno, pues ya al día siguiente, una vez ya hemos comprobado que esté todo completamente seco, hemos lijado y vamos a empezar a tapar, digamos ya, para aplicar el otro color, lo que le voy a hacer en la parte de arriba, digamos, siempre lo que hago en las consolas que tienen tapa es muchas veces le pinto el interior, tanto la tapa superior como la inferior, de otro color. Y esta vez también lo voy a hacer, pero vamos a disimularle, vamos a dejarle parte del color que ya hemos añadido, ¿vale? Entonces yo he tapado, le tiraré ahora el color y luego limpiaremos. Principalmente le íbamos a pintar en color negro, me dijo Óscar, pero he pensado una cosa. Como estos detalles ya van en negro, si lo ponemos junto a una base negra, va a destacar muy poco. Entonces lo que he hecho es al negro le he añadido un poquito de un blanco y algo de azul, ¿vale? Y lo he aclarado poca cosa. Y la vamos a pintar, digamos, de gris por la parte de abajo, un gris muy oscuro. Y le vamos a hacer un marmolizado en negro. Se va a notar mínimamente, pero creo que le puede dar un toque guapo, muy chulo, viendo que arriba tiene un marmolizado en negro, abajo también, ¿vale? Es la primera vez que lo voy a hacer. No sé cómo quedará, pero yo creo que puede quedar muy, muy bien. Y al mando, ¿vale? Le íbamos a hacer solo unas tiras, digamos, manteniendo el color de abajo. Pero lo que he hecho es, bueno, me he liado a perfilar con cinta de perfilar, una cinta muy fina, y luego he tapado, ¿vale? Y le hemos añadido un par de detalles para hacerle las formas, que en estos detalles es donde está la diferencia. Siempre lo digo al principio del vídeo, podemos copiar una idea de alguien que ha sido muy buena, que nos ha gustado el color, etcétera, pero luego nos la tenemos que llevar, no a nuestro terreno, pero sí, digamos, cambiar un poco el diseño, un poco la forma, un poco la tonalidad del color. Que se sepa que se ha copiado, pero que no se vea
que es exactamente igual. Ahí es donde voy, ¿vale? Que sé añadirle algo siempre que marque la diferencia del estilo de unos al nuestro, etcétera, ¿vale? Bueno, yo me voy a poner la mascarilla y nos ponemos a darle el color gris, ¿vale? Lo daremos en 2 pasadas. Daremos una pasada de gris, dejaremos pasar 10-15 minutos y le daremos otra pasada de gris. Y la pieza de abajo exactamente igual. He trazado, la he colocado, digamos, en la zona donde va y he buscado 2 puntos de referencia, que han sido, ahora pondré unas fotos, digamos, de aquí a aquí. Y más o menos he tirado lo más recto posible. Sí que es verdad que con el marmolizado se nos va a disimular por muy mal que hayamos trazado. Así que esta vez hemos hecho, no trampa, pero tenemos que buscarnos la vida o la manera de disimular las cosas para correr el mínimo riesgo, porque trazamos mal y no hacemos una línea recta en 2 colores lisos y es un problema, habría que volver a trazar, volver a pintar, pero así lo vamos a disimular mucho si nos hemos equivocado, aunque yo creo que está recto, ¿vale? Bueno, yo me pongo la mascarilla y vamos a darle el color gris. Bueno, pues vamos a darle ya el color gris. Aquí he pintado esta pieza, ¿vale? Que este es el, digamos, el joystick. Y mirar con el negro. No hay mucha diferencia, ¿vale? Luego con el marmolizado lo veremos mejor. Esto es lo que yo me refiero que es hecho en la consola. Así que vamos a pintarle de gris. Vamos a tirar una mano, sobre todo moviéndolo bien, para hacer llegar el color a todas partes. ¿Vale? Una mano, no cargamos. Y a la pieza de abajo igual. La he tapado. Por atrás también, ¿vale? Finamente, no cargamos. Y menos cuando hemos trazado, que hemos tirado, digamos, cinta, etcétera, ahí es donde menos tenemos que cargar. Ahí tenemos que ser lo más suaves posible, para no crear un escalón muy grueso, ¿vale? Esta la pongo por aquí. El mando, exactamente igual. Siempre antes de pintar, aseguramos las cintas, el contorno, el perímetro. Tocamos, ¿vale? Con las manos bien limpias siempre. Bueno, yo las tengo sucias de pintura, pero me refiero limpias, que no tengamos restos que hayamos comido, etcétera, etcétera. Y tenemos estos detalles arriba también en el mando. El 1 y el 2. ¿Vale? Pues lo rellenamos. Y ahora ya nos vamos a todo lo demás. Es un mando peculiar, digamos, la forma que tiene. No es fácil de pintar, ¿vale? Porque tiene, como ya podéis comprobar, lo voy girando mucho, ¿vale? Y hay que ir con cuidado porque estas caídas que tiene, digamos, es muy fácil cometer un error y que la pintura se nos venga abajo. Lo que ha saltado es el compresor, que ya se está quedando sin aire, ¿vale? Pero solo vamos a dar una pasada, ¿vale? Dejamos esta aquí, ahora con cuidado. La tapa igual, ¿vale? Voy a dar un poquito más de aire. ¿Vale? Y vamos cubriendo, ¿vale? Finamente. Así. ¿Vale? Va a quedar más guapo de lo que yo pensaba. Bueno, yo voy a dejar pasar 10-15 minutos, ¿vale? Y ya le daremos la segunda capa de gris. Y la capa de abajo, mirad. ¿Veis? Le hemos pintado... Bueno, le hemos tapado, le he tapado la pegatina identificativa de la consola. Y una cosa importante, a esta zona le vamos a tirar la mínima pintura posible. ¿Por qué? Porque aquí ancla esta pieza que, si os fijáis, he tapado, digamos, el escalón, he tapado el seguro, ¿vale? Que es el que ancla aquí dentro. Porque os puede llegar a dar problemas de que se engorde la pieza y no encaje bien. Y no podemos cometer riesgos, ¿vale? Innecesarios. Así que yo me pongo a darle la siguiente mano y ya luego pasamos ya a hacerle el marmolizado al gris. Bueno, pues una vez ya seco, ¿vale? Vamos a proceder a hacerle el marmolizado negro. Si nos fijamos, no sé si se apreciará, ¿vale? Es un color bastante oscuro, pero no es negro, ¿vale? Es gris. Aquí he montado ahora el negro y vamos a hacerle las marcas de negro. Lo mismo no se aprecia mucho, ¿vale? Pero vamos a írselas haciendo, por ejemplo, aquí al mando. ¿Veis? Ahora ya aquí sí que se puede llegar a apreciar una ligera diferencia, ¿vale? Vamos mojando.
Y ahora luego, seguidamente, ya le retiraremos, digamos, las protecciones al mando. ¿Vale? Vamos haciéndole varias, que se vaya notando porque va a quedar, mira, es una combinación que no esperaba yo y que queda muy bien, ¿vale? A la pieza, si os fijamos, ¿vale? Las he juntado ya. La parte de, digamos, que comparten las dos tapas con la parte baja. Las he juntado para hacer el marmolizado y ahora seguidamente las separaremos y ya iremos decintando y preparándolas para pintar, ¿vale? Vamos haciendo así por el contorno. Luego ya le rayaremos también estas letras de aquí atrás, que es un detalle que me gusta hacer. Bueno, se lo hago casi todas, que creo que queda muy bien. A la zona de dentro no se lo voy a hacer, solo, digamos, lo vamos a hacer exteriormente, que es lo más visible. ¿Vale? Yo creo que esto ya lo tendríamos. Entonces ahora lo que vamos a hacer, voy a soplar un poquito el mando para, digamos, secar un poco la pintura que le hemos tirado, ¿vale? Grito más por el aire de la pistola. Y vamos a ir retirando con mucho cuidado. Ponemos esto por aquí. Vale. Y ahora ya vamos retirando todo lo que encintamos el otro día. Poco a poco y con paciencia, ¿eh? Y sin pegar tirones, como digo yo, ¿vale? Yo siempre retiro, digamos, la tesa de carrocero y lo último, si puedo, será, digamos, la roja, ¿vale? Vale, vamos levantando. Si se nos ha fugado pintura como esto de aquí, ahora luego limpiaremos con un trapo y alcohol. Vale, vamos retirando poco a poco. Ahora a ver cómo lo puedo hacer esto. Sujetando la pieza y con mucho cuidado, con mucho cariño siempre. Todos estos procesos, mirad el detalle que le hice aquí abajo, ¿vale? Más o menos simétrico, no hace falta que quede perfecto, pero sí algo simétrico. Y ahora vamos a ir retirando con cuidado. Siempre, nunca pegamos tirones, cuando descintamos siempre. Siguiendo. Vale. Ahora pellizcamos aquí. Vale, genial. Y luego con un trapo y alcohol le voy a dar 4 repasitos a donde tenga que darle. ¿Vale? Espero que a Óscar se le guste, porque él me dijo que la quería negra. Y le estoy yo aquí cambiando el diseño, vamos. Pero bueno, yo creo que él ya contaba un poquito con eso. Vamos a ir retirando. Vale. Y ya el mando lo tenemos. ¿Veis? Este es el aspecto. Ahora lo estáis viendo un poco raro, pero luego con brillo se verá mejor. Y ahora lo limpiaré para hacerle, digamos, esas cositas, marcarle el número, el 1 y el 2. Y esta pieza, ¿vale? La vamos a retirar. A ver si podemos, es que no quiero presionar mucho aquí, ¿vale? Ya la tenemos suelta. Y ahora vamos a quitarle, digamos, la cinta de enmascarar. ¿Vale? Retiramos. ¿Vale? Poco a poco. Y ahora falta la roja. A ver, me traigo aquí. Esto es un bisturí de farmacia, digamos, ¿vale? O un cúter muy fino. Vale, y ahora ya, mirad. Con cuidado, retiramos. Y ya le hemos hecho la partición, ¿vale? Y así es como se nos va a ver marmolizado en 2 colores, ¿vale? Bueno, esto lo voy a poner por aquí, ahora luego lo quito mejor. Y la parte de abajo, pues igual. Buscamos un punto de apoyo, digamos, siempre que vayamos a retirar algo, ¿vale? Yo me apoyo aquí y levanto. Vale, y ya una vez la tenemos, vamos quitando y misma operación. Lo que voy a hacer es limpiar ahora con mucho cuidado con alcohol, ¿vale? Antes de ponerme a barnizar, voy a ir limpiando todo el contorno para salvarle la pegatina. Pero si nos fijamos, ¿veis? Está manchada. Yo siempre tapo igual, dejo que entre la pintura dentro de la pegatina y ahora, con cuidado, pues podemos ir retirando, rascando por aquí. Mirad, ¿veis? Voy rascando y retirando la pintura, ¿vale? Y así lo vamos a quitar todo, ¿vale? Bueno, yo lo dejo aquí.
me voy a poner a barnizar y luego os lo enseño barnizado. Bueno, y una vez ya terminada, ya montada y pulida, que es uno de los procesos que pocas veces saco, porque la verdad que no es bastante monótono, ¿vale? Pero las pequeñas suciedades que hay, o incluso el barniz, que te deja a veces una irregularidad, que no te queda completamente como un espejo, ya lo expliqué en vídeos anteriores, pulirlo para dejar un acabado perfecto o lo más perfecto posible. Perfecto no hay nada, pero que se vea como lo tenemos aquí en mente, como creemos que tiene que quedar, ¿vale? Que sea lo más liso, llano posible, ¿vale? Pondré unas imágenes del mando y de la consola porque no voy a hacerle un vídeo paralelo, digamos, a esta consola, lo voy a sacar todo en este, porque se la voy a mandar ya al amigo Óscar, que espero que le guste, porque él nos manda un diseño rojo y negro y luego variamos un poco, pero siempre hay que tener algo que nos haga distinto en cualquier proyecto que hagamos. Yo, por ejemplo, he pintado muchas consolas y muchas han sido muy sencillas, de color, que las podéis ver cualquiera y pensar, va, es blanca, esa es blanca, ha hecho otra blanca, son distintas. A veces cambio el rascado de las letras de una a otras o le añado algo de color, son cosas insignificantes, pero nunca hago dos iguales. Yo no he hecho dos consolas iguales. Y si las he hecho, ha sido para mí, para un amigo, ¿sabes? Porque la quería exactamente igual, pero si no, no suelo hacerlas, ¿vale? Bueno, dicho eso, voy a poner unas imágenes, los botones como los hemos rellenado de los colores, digamos, corporativos o de los colores que era el del mando, cómo le hemos rellenado todas las hendiduras, el joystick. Tiene muchas pinceladas esta consola, he querido, digamos, añadirle muchas cosas porque este chico se portó muy bien conmigo cuando empezamos. Empecé yo con el canal a publicar, porque él me hacía mucha publicidad allí, también compartíamos que él hace customs y yo he aprendido de él y seguramente él haya aprendido algo de mí. Y bueno, le he querido hacer un detalle en el interior, ¿vale? Pondré unas imágenes, no sé si se apreciará, ¿vale? He intentado simularle, digamos, la bandera de su país. El chico es de Colombia y bueno, voy a poner unas fotos como iba marcando con unas cintas, iba colocando, iba haciendo los colores, tirándole un pequeño pulverizado, ¿vale? Recordamos que lo pinté en color gris oscuro y luego fui tapando para tirar el rojo, el azul y el amarillo. Y luego barnicé
encima. ¿Cómo le hemos hecho la línea lateral? Que ha quedado bastante recta, tomando siempre, siempre que tracemos una línea de punta a punta, aunque sea poco, nunca tengamos solo un punto de referencia, no. O por lo menos lo que yo recomiendo, ¿eh? Vamos a tener 2, vamos a hacer las marcas que tengamos que hacer 3, 4 y lo trazamos. Esto porque es corto, cuando es trazar algo muy largo, se traza, digamos, de punta a punta casi y se apoya, ¿vale? En esto no nos ha hecho falta porque era bastante corto. Cómo le hemos lijado las letras traseras, incluso el marco este de Dreamcast también se lo lijo un poquillo para que le dé un detalle. La luz, digamos, negra, el triángulo negro, esta pieza cuesta de sacar, ¿eh? Ojo a los que vayáis a sacar, porque yo lo saco con un cúter, pero porque ya tengo algo de experiencia en ir retirando cualquier otras piezas. Pero tenemos que ser cuidadosos, porque si no podemos astillar el plástico muy fácil, ¿eh? El plástico ya de la tapa, digamos, y hacerle una marca, una mueca importante y no muy bonita, ¿vale? Y una cosa que para mí es de lo más importante en esta consola es esta pieza de abajo. ¿Qué es lo más importante de aquí? Mirad, ahora pongo una foto para que se vea mejor. Esta pestaña la he dejado en plástico crudo, no la he pintado. He hecho otros modelos y las he pintado. Y no va mal, encaja la pieza, etcétera, pero sí que es verdad que a la hora de retirarla ya cuesta. ¿Y qué pasa? Ahora la tenemos desmontada, la pieza, no tenemos la consola dentro. Ahora sale perfecta. Una vez le anclamos aquí el circuito y todo, nos costará de salir. Ya costará de por sí, y si encima lo hemos engordado, porque aquí también ha entrado pintura, puede ser que nos cueste, ¿vale? Y bueno, aquí también le he hecho un par de detalles. Estos colores de rosa y azul lo he hecho con rotuladores Posca. Son esos famosos rotuladores. Habrá otra marca también, ¿eh? Yo hablo de ella porque es los que he comprado y he probado. Ahora habréis visto muchos tipos de consolas pintadas como si fueran con graffiti y luego le hacen unas líneas blancas, negras. Quiero hacer unas pruebas yo para hacer algo similar. Algo similar a ver si me sale, ¿vale? Y bueno, compré unos rotuladores y estos son esos rotuladores, Posca, marca Posca, ¿vale? Y la verdad que quedan bastante bien, se pinta y se puede barnizar encima y dan buen resultado, ¿vale? Bueno, seguramente me deje algo, ¿vale? Yo lo dejo aquí ya, espero os haya gustado, pondré ahora unas fotos, imágenes y un pequeño vídeo de la consola. Agradecerle al Óscar lo que ha hecho por mí y la confianza que me ha dado siempre desde el minuto 1, igual que a todos vosotros, que ya somos 1500, más de 1500, y bueno, solo deciros que estoy preparando muchas cosas. Ahora sí que es verdad que he subido bastante contenido, entre comillas, porque yo trabajo de la siguiente manera: me entran unos proyectos y los abro todos, empiezo a trabajar, y luego a medida que voy terminando los voy colgando. Lo que sí que ha habido una racha que no he terminado, y ahora los he terminado todos de golpe, y tiene que venir más una Dreamcast en verde, muy bonita, una Xbox Serie X que voy a hacer en tonos, un marmorizado dorado, GameCube, Sega Saturn, tengo que hacer 3 o 4 y bueno, intentaré que esté todo antes de final de año, ¿vale? Muchas gracias por todo, como siempre digo, y gracias por el apoyo, por todos los comentarios que me decís. Y tengo pendiente, y ya con esto ya sí que termino, me escribió un chico diciéndome que quería saber todo lo que valía, todo lo que cuesta hacer una consola. Y no me refiero al precio que yo cobro, sino desde que la cojo, desde que la compro, la pistola, quiere saber los precios de todo. Y al principio no me pareció buena idea, pero creo que es una idea fenomenal el saber todos los procesos y diciendo lo que vale cada pieza, ¿vale? Así que yo lo dejo aquí, voy a ponerme con ese vídeo y nada, muchas gracias a todos.